Desde la invención de la rueda, los seres humanos han superado límites y ampliado posibilidades para ir más rápido, subir más alto y bajar a las profundidades. La aplicación de la ingeniería a automóviles, barcos, aviones, trenes, submarinos y cohetes ha sido una gran aventura llena de inspiración, innovación y a veces fracasos y éxitos. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos? Ingeniería en movimiento. Ningún otro medio de transporte ha atravesado montañas, se ha sumergido bajo el agua y ha conectado continentes como los trenes. Los trenes son esenciales para la sociedad. Han sido fundamentales en la historia para el transporte de mercancías y viajeros. Los avances en tecnología e ingeniería prometen continuar con el largo legado del transporte ferroviario y al mismo tiempo adaptar los trenes al futuro. Podemos automatizar todo el sistema ferroviario del mundo. Antes de los automóviles o los aviones, los trenes fueron el primer paso de la movilidad y los adelantos tecnológicos. ¿Cómo darán forma nuestros cambios de hábitos y las nuevas tecnologías a una de las formas de transporte más antiguas del mundo? A 1000 kilómetros por hora en un tren nos acercaremos a la velocidad del sonido. Tren. El tren bala de alta velocidad. Los lentos trenes de lujo que serpentean entre paisajes. Y el ajetreo de los sistemas de metro de las grandes ciudades del mundo. Innovaciones revolucionarias. Y el deseo de superar los límites para llegar a este punto en el que los trenes flotan sobre las vías. Pronto, las vías de un solo tren serán cosa del pasado. Los sistemas de metro serán sinfonías bien orquestadas de varios vagones y cada uno ejecutará controles constantes de seguridad y análisis desde sus sistemas inteligentes internos. La próxima generación de trenes promete ir más lejos, viajar más rápido y reducir los riesgos y emisiones. Pero para lograrlo, los ingenieros han tenido que repensar y reimaginar el funcionamiento de los trenes, llegando al punto de cuestionar si en el futuro los trenes necesitarán vías. Los trenes evolucionarán, serán cada vez más rápidos. Es un sistema fijo, fácil de controlar desde el punto de vista de la ingeniería. Los buenos inventos surgen del deseo de resolver un problema. Por ejemplo, los raíles se idearon para trasladar gran cantidad de personas y cosas con el mínimo esfuerzo. Hoy, uno de los diseños de trenes más innovadores que existen es el sistema de transporte por propulsión Transport. Esta curiosa idea podría revolucionar los viajes en tren de alta velocidad. Transport está sentando las bases para implementar su ambicioso plan entre las ciudades canadienses de Edmonton y Calgary, utilizando un increíble tren de alta velocidad que viaja a 1000 kilómetros por hora. Se estima que este viaje de 300 kilómetros durará solo 45 minutos. Cuando alcanzas los 1000 kilómetros te acercas a la velocidad del sonido. Transport no utilizará raíles ni dependerá del vacío, como Hyperloop, que utiliza tubos de presión reducida para desplazar cápsulas con pasajeros a velocidades cercanas al sonido. Para lograr su objetivo, el sistema Transport utilizará campos electromagnéticos móviles para propulsar sus vagones mediante levitación estable desde la superficie superior. Su tren, el Fluxjet, es superaerodinámico, como un tren bala, pero sin raíles. Aunque este sistema ultramoderno está todavía a años luz de distancia. Su construcción aún no ha comenzado. Aunque este concepto futurista parece ciencia ficción, su ADN conserva la esencia del origen del ferrocarril. En la antigüedad, sorprendentemente, había trenes. En ese momento, lo que había en realidad eran caminos donde se habían excavado vías. Podías enganchar tus bueyes a un carro y poner las ruedas en la vía. Era imposible que los bueyes sacaran el carro de la vía. Así que podías despreocuparte porque los bueyes llevarían las mercancías a su destino. Y ese es el origen del tren. Un sistema de vías fijas y un vehículo con ruedas que se asienta sobre él. Si observamos los trenes hoy, veremos que el concepto no ha cambiado. Las carretas de bueyes cumplieron su propósito en las sociedades primitivas, y su éxito impulsó una demanda global de bienes a un ritmo cada vez mayor.
Uno de los momentos más emocionantes de la historia, la revolución industrial, trajo la solución que estaban esperando: el tren de vapor. Con la invención de la máquina de vapor, de repente pudimos aprovechar una energía a la que nunca habíamos tenido acceso. Y eso nos permitió movernos mucho más tiempo, mucho más lejos y con mucha más potencia que antes. Solo se necesitaba vapor, como cuando se hervía agua en la tetera sobre la estufa. Tenían estufas de carbón, entonces pensaron, vale, pongamos una gran estufa en un tren. Cuando el vapor se expande y se contrae, pueden mover objetos. Y cuando descubrieron cómo generar y controlar ese movimiento para hacer girar una rueda, de repente sabían cómo aprovechar la fuerza del vapor para empujar un rotor que luego impulsaría un motor. Usaban carbón para crear calor. Así hervían agua y se producía vapor a alta presión. Ese vapor fluía hacia un cilindro con un pistón. El vapor se expandía empujando los pistones unidos a un eje. Ese eje estaba conectado excéntricamente a una rueda, así que la rueda giraba a medida que el eje se movía con el pistón. La primera locomotora a vapor se puso en marcha en el siglo XIX, y desde entonces todo fue a toda máquina. Esta innovación inicial inspiró a generaciones de ingenieros que siguieron superando límites mecánicos y físicos. Casi al mismo tiempo se inventó un concepto que fundamentaría la versión más loca del mundo del tren: el sistema neumático. Esa es la base del Hyperloop. Los que tenemos ya una edad, hemos visto esos tubos neumáticos en anuncios o tal vez en programas de televisión antiguos en los que se colocaba un pequeño cilindro en un tubo y era succionado. Pero había limitaciones prácticas y riesgos que hacían que la idea de usar tubos de presión reducida se dejara de lado durante cientos de años, ya que los trenes y motores de vapor se convirtieron en la vanguardia de la tecnología del siglo XVIII. El problema de los trenes de vapor es que sus motores consumían mucho carbón, así que eran muy caros y requerían mucha mano de obra. Se necesita tiempo para que una máquina de vapor genere vapor, así que habría cuadrillas trabajando durante horas antes de un viaje. En 1912, Suiza desarrolló el primer tren con motor diésel. Eso fue un gran cambio. Ya no se necesitaban varias personas echando carbón a la máquina de vapor. Se podía usar un combustible almacenado, fácil de rellenar, y tener una máquina que generaba una cantidad constante de energía durante todo el viaje. Cuando se desarrolló el motor diésel para trenes, se convirtió rápidamente en el método preferido para propulsar trenes. Todavía hoy gran parte del transporte de mercancías se realiza gracias a motores diésel. Se convirtió en el motor más popular, sobre todo por su eficiencia y su potencia. ¿Por qué no se usa gasolina en los trenes? ¿Por qué se usa combustible diésel? Porque es un combustible simple, accesible, pesado, fácil de transportar, muy estable y no se quema como la gasolina. Es un motor que se mueve lentamente, no produce chispas. La gasolina produce chispas cada vez que se gana potencia. Bang, bang, bang. El diésel gana potencia poco a poco, así que arranca lentamente, pero tiene más rendimiento. Por lo tanto, con menos diésel puedes recorrer más. Los motores diésel hicieron mucho más eficiente el transporte ferroviario. Se cubrían distancias más largas con menos combustible y a más velocidad. Todo ventajas. Los motores diésel son mejores que el vapor, pero causan daños al medio ambiente y alcanzan una velocidad máxima de 238 kilómetros por hora. Eso no es nada comparado con algunos trenes actuales. Los inventores e ingenieros buscaban una fuente de energía de vanguardia para que los trenes alcanzaran velocidades inauditas: la electricidad. Aunque los trenes eléctricos parecen algo nuevo, en realidad existen desde hace mucho tiempo. De hecho, el primer tren eléctrico es anterior al primer tren diésel. En 1837, Robert Davidson inventó la primera pila galvánica. El problema de esta batería es que pesaba mucho y tenía una autonomía limitada. Si observamos los primeros trenes eléctricos, veremos que no existía la infraestructura eléctrica que tenemos hoy en día. Y las baterías planteaban algunos problemas. No retenían mucha carga y no podían cargar en las zonas rurales. También pesaban mucho. Las primeras baterías eran de plomo ácido, un material muy pesado. Los primeros trenes eléctricos funcionaban con baterías y estaban limitados a distancias muy cortas. Las baterías han avanzado mucho desde la pila galvánica.
En 2021 surgió la oportunidad de que las empresas exploraran y probaran la idea de los trenes alimentados por baterías, ya que una caída drástica en los precios de las baterías hizo que esta tecnología fuera mucho más atractiva. Ahora las baterías han mejorado mucho y tenemos el precedente de que se usaron para los primeros trenes eléctricos. Eso ayudaría a reducir las emisiones. Ya no tenemos aquellas baterías de plomo ácido, que eran muy grandes y tardaban mucho en cargarse. Ahora el estándar son las baterías de iones de litio, bastante comunes en la mayoría de los vehículos eléctricos, más livianas, más pequeñas y que se cargan más rápido. El tren bala N700S de Japón fue uno de los primeros que usó baterías de iones de litio en 2020. Eso se concibió como un sistema de seguridad en caso de que no hubiera otra energía disponible. Así el tren tiraría de la batería. Las primeras baterías no podían almacenar suficiente energía como para mover locomotoras rápido, lejos o por mucho tiempo. Los especialistas en baterías y tecnología de carga están trabajando para que las baterías sean eficientes. En el caso de los trenes eléctricos, están surgiendo nuevas ideas en torno a las formas de carga. Podrían intercambiarse las baterías o podrían crearse estaciones de carga rápida. Otra idea es el frenado regenerativo. En el caso de los trenes de mercancías, tenemos una masa enorme, miles y miles de toneladas de masa en movimiento. Esta masa tiene una enorme cantidad de energía cinética. Con los frenos convencionales convertimos toda esa energía cinética en calor y la desperdiciamos. Con el frenado regenerativo lo que se hace es colocar generadores en los vagones y en vez de desperdiciar esa energía como calor, la convertimos en energía eléctrica y recargamos las baterías. Por lo tanto, parte de la electrificación de los trenes es el uso de sistemas de frenado regenerativo, ayudando a ahorrar parte de esa energía que se desperdiciaría en forma de calor. Pero las baterías tienen sus propios retos. La extracción de los materiales necesarios para las baterías modernas tiene graves impactos ambientales. Necesitamos desarrollar técnicas de minería respetuosas con el medio ambiente, pero puede haber límites a la sostenibilidad de la minería. En el caso de los trenes, podría haber una alternativa más ecológica que no necesite baterías. Otra solución para un sistema ferroviario más ecológico sería utilizar una pila de combustible de hidrógeno. En teoría, esa pila es mucho más limpia, porque el hidrógeno se obtiene del agua y luego, tras la reacción química que permite la propulsión, el subproducto no es dióxido de carbono, sino vapor de agua que vuelve a la atmósfera. Las pilas de combustible de hidrógeno son más eficientes que las de iones de litio. Cuanto más electrifiquemos los sistemas confiando en tecnologías más limpias como las pilas de combustible de hidrógeno, más ecológica será la industria. En septiembre de 2022, el primer tren de pasajeros del mundo propulsado por pilas de hidrógeno recorrió un récord de 1.175 kilómetros a través de Alemania sin repostar, haciendo muy poco ruido y sin generar emisiones. Este éxito allana el camino para que los trenes sean más ecológicos en el futuro. En junio de 2023, el tren Coradia Ailin hizo su debut en Quebec, Canadá. Es el primer tren propulsado por hidrógeno en América del Norte, con una velocidad máxima de 140 km por hora. Su aceleración y frenado son comparables a los de un tren diésel estándar. Solo el 1% de los raíles de América del Norte están electrificados, pero este vehículo ecológico no requiere raíles electrificados. Así que es la opción perfecta para un viaje más ecológico. La tecnología de baterías ha tardado más de 100 años en implementarse en los trenes, pero a finales del siglo XIX, los ingenieros pusieron el foco en los raíles. En 1879, Werner von Siemens desarrolló una locomotora eléctrica que obtenía su energía de los raíles y no de las baterías. El sistema funcionaba gracias a un cable de cobre colocado sobre los raíles. Cuando el tren rodaba sobre el raíl, obtenía electricidad gracias al cable. Fue un gran avance y funcionaba bien, pero suponía un gran riesgo, porque la vía del tren estaba en el suelo, y como estaba electrificada, podía electrocutar a quien la pisara. Cuando empezaron a tener un sistema eléctrico a gran escala, se dieron cuenta de que podían mover los trenes con electricidad, usar motores eléctricos y colocar algún tipo de conductores en las vías para proporcionar energía a los trenes. Es lo ideal. No hay que soportar el peso del motor diésel ni el peso del combustible. Puede funcionar con fuentes de energía mucho más limpias, como la energía hidroeléctrica,
y con formas de generar energía más eficientes. Por eso interesaba mucho la electrificación de los sistemas ferroviarios. Sobre el 30% de los trenes modernos están electrificados, es decir, unos 375.000 kilómetros de ferrocarril. Había que conducir la electricidad al tren para alimentar los motores. Eso no es tan fácil. Si electrificas los raíles de acero, que son muy conductores, pierdes mucha energía. Además, si algo entra en contacto con los dos raíles, se electrocuta. Así que había que usar un sistema externo por encima o por debajo del tren. Después de la invención del tren eléctrico, se desarrollaron 3 sistemas de vanguardia que todavía se utilizan para alimentar los trenes eléctricos. Los sistemas ferroviarios modernos utilizan un tercer y un cuarto raíl o un sistema de cables aéreos. Los cables aéreos eran algo común en las ciudades, así que fue una opción obvia para los ingenieros. Los trenes utilizan un dispositivo llamado pantógrafo que se conecta al tren y se extiende hasta la catenaria o las líneas aéreas. Cuando estos dos elementos se conectan, eso completa el circuito eléctrico y el tren puede obtener energía de las líneas aéreas. Ese sistema de cables en realidad no corre paralelo a las vías, zigzaguea. Si las líneas del tendido fueran perfectamente rectas y constantes, el sistema de pantógrafos siempre estaría en contacto con las líneas eléctricas. Después de un tiempo, solo por el desgaste, las líneas eléctricas se romperían y eso provocaría una posible catástrofe. Tener el sistema dividido en esos intervalos es una forma de prevenir o al menos retrasar que ocurra un proceso parecido. La famosa línea Albula, en Suiza, es un ejemplo asombroso de cómo los sistemas de energía aérea pueden funcionar en entornos extremos. Tomando prestados conceptos de los coches eléctricos, un sistema de energía sostenible permite a este tren de casi 2 kilómetros recorrer 25 kilómetros a través del espectacular paisaje alpino. Mientras frena durante el espectacular descenso, se activa un sistema de recuperación de energía que devuelve electricidad a las líneas aéreas. Si no se utiliza un cable aéreo, el sistema más común es el tercer raíl. El tercer raíl se utiliza en los sistemas de metro donde los trenes circulan en espacios reducidos. Básicamente se trata de un raíl conductor que se encuentra debajo de las vías o al lado de ellas. Una zapata neumática unida al tren hace contacto con el tercer raíl para completar el circuito. Para evitar que los usuarios hagan contacto con la línea activa, se utiliza una cubierta protectora en el tercer raíl, y en algunas áreas de mucho tráfico, el tercer raíl puede quitarse por completo en una parte de la vía. En este caso, el tren funciona gracias a su impulso y se reconecta al tercer raíl más adelante. Aunque el tercer raíl es seguro, en los sistemas de metro a veces se necesita un elemento de seguridad adicional, el cuarto raíl. Uno de los problemas de la electricidad es que puede haber corrientes parásitas. En los sistemas subterráneos, eso puede ser un gran problema. Si no hay una buena conexión a tierra, esa electricidad puede acumularse en objetos metálicos dentro y alrededor del metro. Y eso es un gran problema si hay túneles metálicos de acero o de hierro. Como el acero y el hierro se corroen cuando les aplicamos una corriente, podemos acelerar rápidamente la corrosión y provocar un fallo en la línea. Por ese motivo, en situaciones específicas, se usa un cuarto raíl. En el metro de Londres se necesita un cuarto raíl porque los túneles son muy antiguos y están revestidos de hierro fundido. Así que se usa el cuarto raíl para neutralizar las corrientes parásitas y evitar la corrosión del revestimiento de los túneles. Un beneficio adicional del sistema de cuarto raíl es que las corrientes aisladas permiten detectar la posición de un tren. La detección de trenes es un elemento fundamental de los sistemas de señalización, esenciales para el funcionamiento del ferrocarril. Conocer la ubicación de un tren es vital, tanto para los pasajeros como para los trabajadores ferroviarios, sobre todo en túneles subterráneos. El metro de Londres puede alcanzar los 80 km por hora, algo impresionante, pero no se acerca a los trenes eléctricos ultramodernos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón intentó aliviar la congestión con el primer tren de alta velocidad del mundo. Desarrollaron el tren bala Shinkansen de Tokio a Osaka, que se inauguró en 1968. Podía alcanzar los 210 km por hora e incorporaba los elementos más novedosos de la época: raíl continuo soldado, formas aerodinámicas y raíles electrificados. Pero hoy se alcanzan los 310 km por hora.
La rápida evolución del transporte ferroviario llevó a los trenes más allá. Para superar a sus predecesores, los trenes introdujeron innovaciones en motores, ruedas y raíles. El tren de alta velocidad se ha vuelto importante porque transporta pasajeros con relativa rapidez. Para tener trenes de alta velocidad se necesitan raíles soldados. El raíl continuo soldado elimina puntos de fricción no deseados. Cuando el tren se desplaza por un raíl continuo, no hay nada que le impida moverse. Ahora imaginemos que tenemos ese raíl dividido en secciones y que algunas están más altas que otras. A medida que nos acercamos a una de esas secciones, tal vez un poco más altas, el tren tendrá que usar energía para subir ese pequeño escalón y esa energía tiene que venir de algún sitio. Viene de la energía que impulsa el tren. Entonces, si podemos deshacernos de esos pequeños escalones, toda esa energía extra se destinará a darle velocidad al tren. El raíl continuo también añade seguridad. El tren va a mucha velocidad y es mejor eliminar vibraciones o movimientos que en el peor de los casos podría hacer que descarrilara. Así que es mucho más seguro para los viajeros. Pero incluso con raíles continuos, los ingenieros tienen que asegurarse de que los sistemas ferroviarios son lo más seguros posible. MXV Rail en Estados Unidos está aplicando tecnología de vanguardia a las vías de tren en todo el país. La imagen de campo electromagnético se utilizó por primera vez en el sector del petróleo y el gas para controlar la corrosión. Ensayos recientes indican que esta tecnología es capaz de determinar el estado de la superficie de la vía, lo que proporciona a los ingenieros información sobre la necesidad de realizar tareas de mantenimiento. Este descubrimiento podría reducir la cantidad de accidentes ferroviarios en todo el mundo. Dado que esta tecnología permite supervisar la infraestructura ferroviaria de forma más exhaustiva cuando los trenes transportan pasajeros o mercancías, unas vías bien mantenidas son esenciales. Sin embargo, lo que circula por estas vías ha sufrido grandes cambios a lo largo de los siglos. A medida que se implementan nuevos sistemas, los ingenieros han tenido que replantearse la forma del tren. Los trenes tenían que ser más aerodinámicos y se pasó de trenes más voluminosos a trenes de diseño más aerodinámico. Los primeros trenes no tenían forma de bala. Eran planos en la parte delantera y desplazaban una gran cantidad de aire a medida que avanzaban. Pero como la fuerza de arrastre es exponencialmente proporcional a la velocidad, cuando aumenta la velocidad, las fuerzas de arrastre se volvían exponencialmente mayores. Eso no importaba en el caso de los trenes de vapor, que iban muy lentos. Pero cuando quisieron aumentar la velocidad, tuvieron que tener en cuenta esas fuerzas motrices y darles forma a esos trenes para limitarlas tanto como fuera posible. Muchos trenes de alta velocidad se llaman trenes bala porque su parte delantera realmente recuerda a una bala. Gran parte de ese trabajo se hizo a base de ensayo y error. Eso implicó la fabricación de prototipos y modelos a escala que se probaban en túneles de viento, por ejemplo, donde se imitaban las condiciones en las que operarían. Ahora cada vez se usan más los modelos informáticos. Hay mucha menos dependencia de los túneles de viento, aunque todavía se usan para ver si ciertos modelos funcionan correctamente. Al haber menos resistencia, la velocidad de los trenes aumentó rápidamente, llevando a los viajeros a sus destinos en un tiempo récord. Donde más se usan los trenes de alta velocidad es sobre todo entre áreas con alta densidad de población. Hay grandes ciudades que están relativamente cerca y se puede utilizar un ferrocarril directo entre ellas. Pero los trenes de alta velocidad tienen sus propias vías sin pasos a nivel. Tienen que tener sistemas de ingeniería muy avanzados. Son muy populares en Asia, donde hay mucha densidad de población, como en Japón y China, y ciertas partes de Europa muy pobladas. No van tan bien en América del Norte porque hay mucha más distancia entre los principales centros de población. Y no tenemos los medios, la economía, ni las empresas que quieran tender vías para los trenes de alta velocidad, porque eso supone un costo significativo. Desde el principio los japoneses decidieron desarrollar líneas para el Shinkansen separadas de la línea ferroviaria de carga y también de la línea ferroviaria convencional de pasajeros. A diferencia de lo que pasó en Europa, esa línea separada cubre todo el sistema. Llegan a todas las estaciones, lo que significa que van a alta velocidad hasta muy cerca de las estaciones y luego frenan cuando se acercan a ellas.
Los trenes de alta velocidad brindan una excelente alternativa a otros métodos de viaje entre ciudades. Si se trata de un vuelo de un par de horas, entonces el tren quizás sea el mejor medio de transporte. El avión siempre va a viajar más rápido que el tren, pero ir en avión tiene una serie de requisitos antes y después del vuelo. Los trenes hacen que todo eso sea mucho más fácil. Los trenes te llevan directamente al centro de la ciudad. Los aviones te dejan fuera de la ciudad y debes coger otro vehículo. Eso añade costos y tiempo de espera. Los trenes son la mejor alternativa incluso si la duración del viaje es un poco mayor, porque son más eficientes que los aviones. Antes de que un tren pueda recoger pasajeros y partir, todas las partes móviles deben estar en perfectas condiciones. Y uno de los elementos esenciales son las ruedas. Usando máquinas de alta tecnología, trabajadores altamente especializados crean ruedas de diferentes tamaños para locomotoras y vagones. Deben pasar por inspecciones antes de montarlas. Una vez finalizado el proceso de fabricación, las ruedas se pasan por tornos para garantizar un desplazamiento suave sobre las vías. Por los tornos no solo pasan las ruedas nuevas, también se recortan ruedas desgastadas o dañadas. Pero hay un prototipo de tren que ha eliminado las ruedas y que ha despertado un gran entusiasmo. La innovación ferroviaria ha llegado muy lejos. Hay diseños nuevos y emocionantes, y uno de ellos es el maglev, donde el tren levita sobre la vía. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción. El tren maglev, que significa levitación magnética, elimina las ruedas. Así que el tren no está sobre las vías, sino que usa electroimanes. Va levitando sobre la vía. Esto elimina toda la fricción y una gran cantidad de piezas giratorias, así que va mucho más rápido que un tren con ruedas. Por más innovadora que pueda parecer esta tecnología, el primer sistema de tren patentado con levitación magnética data de 1937. En la década de 1890, el ingeniero e inventor francés Émile Bachelet comenzó a trabajar en un sistema que aprovechaba el poder de las fuerzas magnéticas para generar movimiento. Si cogemos dos imanes, le damos la vuelta a uno e intentamos unirlos, se formaría una fuerza repulsiva que hace que uno de los dos imanes flote. Si ponemos electroimanes dentro del raíl y dentro del tren, y hacemos que se repelan entre sí, haremos que el tren levite a través de la vía. Los trenes de levitación magnética no solo usan los imanes para levitar, también usan los imanes para convertir las vías en un motor que hace avanzar al tren. No dependen de que las ruedas giren para que el tren se mueva. Dentro del motor, los dos polos se atraen y se repelen unidos a un eje. Eso produce el movimiento. Si tomamos ese modelo y lo aplanamos, podemos hacer un motor lineal. En realidad, hay electroimanes de cada uno de los dos polos en la vía. Y a medida que el tren avanza, esos polos mueven el tren y le dan velocidad. Se utiliza un campo magnético para hacer levitar el tren, mientras que el otro se utiliza para moverlo. Los imanes que provocan la levitación son materiales superconductores. El concepto de superconductividad describe un material que no tiene resistencia a la conducción de electricidad. Y podemos aprovechar esa propiedad para producir campos magnéticos muy potentes. Por desgracia, la mayoría de los materiales que tienen esa propiedad solo la poseen a temperaturas muy frías. Por lo tanto, tienen que llegar a esas temperaturas criogénicas antes de que ese material comience a actuar como un superconductor. Ese mismo material a temperatura ambiente no hace nada, pero si lo enfrías hasta su temperatura de transición y se convierte en un superconductor, de repente ese material pierde cualquier resistencia a la corriente eléctrica y se convierte en un muy buen levitador magnético. El helio líquido se utiliza en los trenes de levitación magnética para enfriar materiales superconductores hasta el cero absoluto, la temperatura teórica más baja posible, donde las partículas dejan de moverse y no se genera calor. Es una tecnología que no existía hasta hace unos 30 años y esa tecnología aún está en desarrollo. Lo más interesante de los materiales superconductores sería poder obtener ese mismo comportamiento a temperatura ambiente.
Porque si pudiéramos ahorrar la energía necesaria para enfriar los materiales y aún así que tuvieran esas propiedades, revolucionaría no solo nuestros trenes, sino cualquier campo en el que pudiéramos emplear estos materiales y su capacidad superconductora. Los trenes de levitación magnética de Shanghái utilizan una suspensión electromagnética para mantenerse sobre la vía. La suspensión electromagnética utiliza la fuerza de atracción entre imanes situados debajo del tren, en sus laterales y en la vía. El tren levita sobre un raíl de acero, mientras los electroimanes unidos al tren se orientan hacia el raíl. Los electroimanes utilizan un control de retroalimentación para mantener el tren a una distancia constante de la vía, eliminando la fricción. No se dan las sacudidas que se producen cuando las ruedas están sobre el acero. Lo que hace la suspensión es que si estás empujando hacia abajo y coges un bache, te vas a chocar. Pero la suspensión neutraliza la energía que se crea por estos baches y discordancias. Así que, para mantenerse en suspensión, necesitas una fuerza que te equilibre. Y esa fuerza puede provenir del electromagnetismo, donde la corriente pasa a través de un cable y un imán que te mantiene flotando. Los trenes de levitación magnética más novedosos utilizan una suspensión electrodinámica potente que permite que el tren se mantenga más alto sobre la vía y viaje más rápido. Creo que el tren de levitación magnética es una maravilla. Es un precursor de todas las novedades que vendrán del sector ferroviario. El tren de levitación magnética de Shanghái viaja a 430 kilómetros por hora, mucho más rápido que un tren de cercanías convencional. Es el tren más rápido del mundo. Desde el aeropuerto de Pudong hasta la estación de Longyang Road hay 30 kilómetros y tarda 7 minutos y 20 segundos en completar el recorrido. La tecnología de levitación magnética es muy prometedora, pero hay muy pocos trenes como ese en el mundo. Muchos países sospechan que no adoptarán esta nueva tecnología en las próximas décadas. Uno de los grandes impedimentos de este tipo de trenes es su rentabilidad. Son muy caros de construir, varias veces más que un ferrocarril convencional. Los trenes de pasajeros generan pérdidas en todo el mundo, así que la inversión en infraestructura y trenes nuevos es algo poco atractivo. Además, los trenes de levitación magnética no pueden usarse para transportar mercancías por la gran cantidad de energía necesaria para moverlas. Otro problema importante son los horarios. Que los trenes de mercancías compartan las vías de levitación magnética con los trenes de pasajeros es una pesadilla logística. Transportar cargas pesadas con esta tecnología requerirá rediseñar el sistema al completo. Pero una empresa maneja una tecnología que podría mejorar los trenes de levitación magnética. El sistema de transporte Transport promete que sus vías entre Edmonton y Calgary servirán para pasajeros y mercancías. Cuando la demanda de transporte de pasajeros sea alta, la línea estará llena de trenes de cercanías. Fuera del horario laboral se moverán las mercancías. El objetivo es mantener la línea funcionando cerca de su capacidad máxima en todo momento, generando las ganancias que no genera el transporte de pasajeros. La conexión con un aeropuerto internacional es la clave para hacer realidad este objetivo. En Edmonton, las mercancías llegarán al aeropuerto en avión y luego se cargarán y enviarán a través de este sistema de ultra alta velocidad. Transport espera que el éxito en Alberta haga que este transporte futurista sea viable en áreas de mayor densidad, como Toronto. Pero no todo el mundo se siente cómodo viajando a velocidades tan altas. Tanto el sistema de levitación magnética como el de Transport se enfrentan a la percepción que se tiene de los trenes de levitación magnética. Muchos ven peligroso alcanzar velocidades tan altas. En algunas pruebas controladas, el tren de levitación magnética ha alcanzado los 500 km por hora, pero con pasajeros están limitados a unos 430 km por hora. En 2021, China puso el listón aún más alto, al revelar que su último tren de levitación magnética es capaz de alcanzar los 600 km por hora. Aunque todavía no está operativo, se dice que China ya está probando este supertren de levitación magnética. Están tratando de alcanzar velocidades de 1000 kilómetros por hora o más. Para poner esto en perspectiva, la velocidad del sonido en el aire es de unos 1200 kilómetros por hora. Digamos que a 1000 kilómetros por hora en un tren te acercarás a la velocidad del sonido.
En algún momento, los trenes alcanzarán la velocidad Mach 1. No hay nada que los detenga. Se puede alcanzar en el aire, pero también la alcanzarán los trenes porque irán por el aire. No a esa altura, solo un poco, pero también irán por el aire. Hay muchas objeciones de seguridad. El más mínimo error a esas velocidades sería catastrófico. Con el maglev y su aumento de velocidad pasa algo parecido a lo de los coches totalmente autónomos. Son cambios grandísimos de paradigma y merecen el escrutinio público. Conseguir que la gente adopte estas nuevas tecnologías es un gran reto para los fabricantes. Con trenes a velocidades casi inimaginables, añadir elementos de seguridad se convirtió en algo fundamental, y la tecnología autónoma se vio como la solución ideal. Es curioso que el primer proyecto de estos trenes de alta velocidad se desarrollara en un país con muchos terremotos, pero lograron que el sistema ferroviario fuera seguro, a pesar de que en Japón hay terremotos cada cierto tiempo y no ha supuesto un problema. El historial de seguridad de estos trenes es muy bueno por la capacidad que tienen de comunicarse entre sí, y la red Shinkansen es un ejemplo. Saber dónde están los otros trenes es fundamental porque suelen pasar cerca unos de otros, por lo tanto es una tecnología muy segura. Cuando pensamos en vehículos autónomos, los trenes son los candidatos perfectos. Lo bueno de las vías es que las posibilidades de chocar son muy pocas. Se necesitan muchas pruebas, pero los trenes son los candidatos perfectos para convertirse en vehículos autónomos. Look, no engineer. A successful run by remote control. Cuando hablamos de vehículos autónomos en general, hay que enseñarle al vehículo la ruta y además tiene que predecir las acciones necesarias para controlarlo todo. Parar cuando sea necesario, acelerar o hacer lo que sea. En el caso de los trenes, si un animal, una persona o un objeto se acerca a la vía, el tren debe ser capaz de detectar el objeto y frenar con anticipación para evitar la colisión. Al mismo tiempo, debe calcular la aceleración correcta para que los pasajeros también viajen seguros. Parte de esa autonomía se relaciona con el procesamiento de imágenes, el uso de sensores de velocidad y otro tipo de sensores. El funcionamiento automático de trenes ATO engloba cualquier tecnología para automatizar el funcionamiento de los trenes, como las señales que antes realizaba el personal ferroviario. Un tren tiene menos libertad que un coche. Un tren está ligado a la vía y al entorno que la rodea, y la gente suele mantenerse alejada de la vía. Si hay que hacer reparaciones, existen procedimientos para notificar a todo el sistema que se están realizando esas reparaciones. Sin embargo, en una carretera la gente camina, hay obras en los alrededores. Hay muchas variables que los sistemas automatizados de los coches deben tener en cuenta. Eso no es un problema para la automatización de los trenes. Así que la automatización de los trenes es lo primero que se abordará. Si observamos los trenes semiautónomos que tenemos hoy, lo que suelen controlar es la velocidad y los sistemas de frenado. No se está pasando por alto la complejidad del trabajo humano, sino que se toman aspectos esenciales y se elimina el posible error humano en ese campo. Por lo tanto, un sistema automatizado puede determinar si la velocidad de un tren es la correcta. El error humano suele ser la causa de los descarrilamientos. Por ejemplo, si un tren va demasiado rápido, no podrá tomar bien una curva y seguirá avanzando por impulso, lo que hará que el tren descarrile. Si podemos automatizar esas decisiones que hoy todavía toman los trabajadores, aumentará la velocidad y la seguridad de estos trenes. Siempre que hablamos de autonomía, creo que no vemos explícitamente que se está tratando de eliminar el error humano. A diferencia de un ser humano, una máquina no se distrae, ni se queda dormida al volante, ni nada parecido. Por eso la autonomía es fantástica. Pero los sistemas autónomos dependen de la información con la que están programados. Cuantos más detalles tengan sobre objetos y personas, con más precisión funcionarán.
La fabricación de sistemas automatizados para los trenes ya es algo común. Los vemos en aeropuertos de todo el mundo o en el metro, porque son sistemas cerrados. Pero es factible en sistemas ferroviarios más grandes. Podemos poner geolocalizadores en los trenes, controlar los cambios de agujas, las vías, la velocidad. Podemos automatizar todo el sistema ferroviario mundial. Y es probable que se haga a largo plazo en todo el mundo. Los trenes estarán cada vez más automatizados. El ferrocarril se prepara para la automatización total. Pero hay 4 niveles de automatización que van desde cierta automatización hasta los trenes sin conductor. Los vehículos autónomos se clasifican en 4 niveles. En el primer nivel tenemos algunas funciones automatizadas: velocidad, frenado, cosas así. En el cuarto nivel tenemos un escenario completamente autónomo, no controlado por humanos. Hoy tenemos algunos ejemplos de esto, y esos trenes realizan sus trayectos sin ningún tipo de intervención humana. Los trenes autónomos ya funcionan en más de 40 ciudades, entre ellas Copenhague, París, Singapur, Dubái y Londres. Los trenes autónomos son muy fiables porque toda la infraestructura del tren está conectada a través de la vía. Además, como en otros vehículos autónomos, hay sistemas de cámaras y sensores en cada tren. De hecho, están conectados a todos los trenes que están en la misma vía. Eso proporciona incluso más datos que cualquier otra forma de transporte autónomo. Los trenes que pueden ver, pensar y decidir por sí mismos serán una realidad pronto. Pero no solo es emocionante a nivel tecnológico, también es impresionante cómo están transformando la gestión de los ferrocarriles estos sistemas autónomos. El siguiente gran salto en el transporte público se está produciendo ahora. En 2020, la apuesta subió cuando entró en servicio en China el primer tren bala sin conductor del mundo. Para garantizar la seguridad de este increíble logro, este tren circula por una red ferroviaria de alta velocidad que abarca casi 35.000 kilómetros. El tren de alta velocidad es en gran medida autónomo, pero siempre nos gusta que haya humanos controlándolo. Lo mismo pasa con los aviones. Los pilotos automáticos de los aviones llevan el avión de un aeropuerto a otro sin que el piloto esté todo el tiempo pendiente. Pero siempre queremos que haya un piloto a bordo por si algo va mal. Creo que pasará un tiempo antes de que la gente se sienta cómoda con un nivel completo de automatización. Pero he viajado en metros de ciudades europeas que no tienen conductor y sospecho que el tren de alta velocidad podría ser uno de esos medios donde no habrá conductor y todo se controlará de forma remota. Ahora mismo tenemos algunas limitaciones. No podemos tener varios trenes circulando muy cerca unos de otros en la misma vía por los dispositivos de seguridad. Con un tren totalmente automatizado que garantice un funcionamiento sin colisiones, podremos tener muchos más trenes circulando por la misma vía. La automatización en los trenes de pasajeros está aumentando de manera constante, pero en el caso de los trenes de carga hay algunas dificultades añadidas. Hay una tendencia interesante, contraria a lo que pasa con otras formas de transporte. En el caso de los trenes, ya hay trenes de pasajeros automatizados, mientras que otros vehículos para pasajeros aún no están del todo listos. Hemos automatizado el transporte marítimo, por ejemplo, pero eso no pasa con los trenes. El manejo de los trenes de mercancías sigue siendo manual. Todavía lo controlan los operarios y su propulsión todavía depende en gran medida de combustibles fósiles. No están electrificados. Es común que se utilice tecnología más antigua para cargas de mucho valor, como pasa con el transporte de mercancías. Los trenes de mercancías son diferentes a los de pasajeros. Con los trenes de mercancías no siempre se sabe con exactitud cuánta masa hay en el tren. Así que no se sabe desde cuándo hay que empezar a frenar antes de llegar a una curva, por ejemplo. Es una situación muy diferente. Por eso se necesitan más controles para la automatización de los trenes de mercancías y que puedan funcionar de forma autónoma. Pero ya hay algunos ejemplos. En Australia, la empresa minera Rio Tinto tiene un tren totalmente automatizado que lleva mineral desde un lugar remoto a un puerto para su descarga. El sistema que utiliza ese tren se llama AutoHaul y consiste en una serie de cámaras y sensores que controlan constantemente el tren. No hay humanos a bordo y todo se controla desde una central a 1.400 kilómetros de distancia.
Veremos la automatización de los trenes de mercancías. Estamos empezando a entender qué necesidades hay, pero la automatización de los sistemas ferroviarios es algo totalmente factible. Aunque el sistema es autónomo, el tren todavía funciona con combustibles fósiles. En todo el mundo, todavía hay muchas redes ferroviarias que se resisten a la electrificación total. Las industrias navieras están teniendo pérdidas y retrasos con el cambio del diésel al eléctrico. Hoy, el transporte representa una quinta parte de las emisiones globales de CO2. Hay muchas razones para seguir con los trenes diésel en vez de cambiar a los eléctricos. La electrificación tiene un enorme costo inicial. El otro problema de la electrificación es que si no hay energía, los trenes no se pueden mover. En las largas distancias es difícil electrificar todo el sistema. Es más fácil electrificar los trenes de cercanías. El cambio de un tren de pasajeros con motor diésel a uno con levitación magnética fue algo complicado, pero había que ahorrar tiempo. Así la gente podía dedicar más tiempo a su familia, a sus aficiones, en vez de perder desplazándonos. Y las mercancías tienen que moverse más rápido. Se objeta que no se necesitan trenes más rápidos porque podemos producir muchos más productos de forma escalonada. Y si tardan una semana en llegar, se puede enviar un tren cada día. Pero los trenes transportan mercancías desde los puertos, sobre todo, y los barcos son los medios de transporte más lentos de todos. Así que el tren debe ir a velocidades supersónicas para compensar que un barco tarde 3 meses en llegar a su destino. Aunque los trenes de mercancías se están electrificando poco a poco, algunos sistemas ferroviarios quieren omitir el proceso de electrificación. Un nuevo tren con un diseño controvertido pero curioso promete aumentar la velocidad y sin ningún raíl. La cápsula Hyperloop es el proyecto más ambicioso y del que más se habla en estos años. La idea fue impulsada por el visionario e innovador empresario Elon Musk en 2013 y desató el entusiasmo mundial. Uno de los grandes beneficios de Hyperloop es que elimina la resistencia. La cámara de Hyperloop, por así decirlo, está casi al vacío. Así que el tren avanza a toda velocidad por el túnel, sin la desagradable resistencia que sufre un objeto que se mueve por el espacio. Ese objeto choca con muchas fuerzas que le dificultan el movimiento, ya sea por la fricción de la vía, que podemos eliminar haciendo que levite, o bien la resistencia que supone el choque con las moléculas de aire, que tratamos de contrarrestar con un diseño aerodinámico. Pero el objeto se encuentra con todas esas cosas que lo ralentizan. Así que si nos deshacemos de esos elementos, de esas barreras, conseguiremos que el tren vaya muy rápido. Si podemos hacer que levite y pase por un tubo grande de vacío, habremos reducido o eliminado la fricción entre las ruedas del tren y la vía. Y también eliminaremos la resistencia que sufriría al estar expuesto al aire. La forma adecuada para cualquier elemento que se mueva en un tubo de tipo neumático sería de tipo cilíndrico, con un extremo curvo. La idea es que un cilindro encaja muy bien dentro del tubo, que también es un cilindro, y el extremo redondeado reduce la resistencia a medida que avanza. Cuando se presentó el proyecto Hyperloop, se dijo que este método de transporte recorrería la distancia entre San Francisco y Los Ángeles en 30 minutos. Solo para ponerlo en contexto, si vas en tu coche desde San Francisco hasta Los Ángeles, contando con que no haya tráfico, tardarás unas 6 horas y media. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Hyperloop es que una vez que se hace el vacío dentro del tubo, la presión dentro del tubo se vuelve significativamente menor que la presión en el exterior. Esto compromete la estructura del tubo, ya que debe soportar la presión atmosférica externa, que empuja hacia adentro, y lidiar con las condiciones de baja presión dentro del tubo. La mayoría de los materiales con los que contamos hoy no son lo suficientemente fuertes como para soportar esa situación. Sin embargo, en modelos a pequeña escala, algunos equipos han abordado el problema con éxito. En 2021, Swisspot presentó Limitless, la primera pista de prueba Hyperloop operativa en Lausana, Suiza. Esta instalación a escala reducida es esencial para experimentar con nuevas tecnologías. Su forma circular simula una pista Hyperloop infinita, lo que le permite al equipo suizo
evaluar el rendimiento del sistema en largas distancias. La tecnología Hyperloop también se está explorando en la vecina Alemania. El equipo TUM de la Universidad Técnica de Múnich ha ganado varias veces la competición SpaceX Hyperloop de Elon Musk. En septiembre de 2020, TUM inició la construcción de un innovador segmento de prueba de 24 metros de largo. Un hito significativo en el desarrollo de Hyperloop en Europa. El objetivo es crear una pista europea Hyperloop completamente funcional. Así, los viajes a través del continente pasarían de horas a minutos. El otro desafío del Hyperloop es la energía que se necesita para extraer el aire del interior del tubo. El aire tiene masa y tenemos que sacar esa masa de dentro del tubo. Y eso requiere energía. Hay esperanzas de que este tren de alta tecnología esté listo para su uso en 2050 a medida que la tecnología evolucione. Es para transporte de pasajeros. La salud y la seguridad son de suma importancia. En el caso de los coches, se tarda entre 10 y 12 años desde la etapa de vale, quiero que este coche se fabrique según este diseño, hasta la fabricación del prototipo, y en el caso de los aviones unos 20 años. Con el tren de levitación magnética, tardaron mucho tiempo. No es fácil. La idea de Hyperloop aún es reciente. Estoy seguro de que tardarán de 25 a 30 años en hacerlo posible. Se necesita tiempo para tener la certeza de que todo está bien. Es un proyecto ambicioso que tiene que ser sostenible. Con cada avance tecnológico, el horizonte de los viajes en tren se expande, incentivando la imaginación de inventores y visionarios. En el futuro estaremos aún más interconectados de lo que estamos hoy. En unos años, los trenes entrelazarán a la perfección el tejido del planeta. Será una nueva era de conectividad global y los sistemas ferroviarios funcionarán como el catalizador de un mundo más interconectado de lo que imaginamos.